trabajado mucho sobre el tema de los derechos reproductivos. Cuéntame, ¿qué son? Primero he trabajado en los últimos años, menos que muchas otras personas que hace más tiempo vienen trabajando en el tema en la región. ¿Qué son? Son un conjunto de derechos que en un sentido le ponen nombre a otros derechos clásicos que estaban reconocidos en nuestras promesas constitucionales de hace tiempo y que expresan la combinación de ideales que tienen que ver con la libertad y la igualdad. En este caso, respecto del control reproductivo de las personas, de varones y mujeres, de adultos y jóvenes. Son derechos que combinan entonces la idea clásica de la autodeterminación, respecto en este caso de la autodeterminación reproductiva, las decisiones que tienen que ver con cuándo tener hijos, cómo espaciar esas decisiones, cómo prevenir esas decisiones cuando uno no desea tener hijos, y son derechos que se engarzan fuertemente con también un concepto de igualdad, de justicia respecto de las condiciones de acceso a los servicios que son necesarios para tomar libremente esas otras decisiones. Y entonces en ese sentido los aspectos de la igualdad en el acceso a esos derechos son muy importantes y tienen que ver con precondiciones que necesitan las personas para tomar sus decisiones reproductivas, como el acceso a la educación sexual, el acceso a servicios de anticoncepción, a información completa, a menúes amplios de opciones anticonceptivas, a servicios de trato de la salud sexual. Dentro de la región, sin embargo, los derechos reproductivos no parecen ser un tema muy popular políticamente. ¿Por qué cree que no lo son? Bueno, no son popular políticamente porque hay una situación de denegación fuerte de esos derechos. Entonces, y la lucha por la recuperación, digamos, de la igualdad y la libertad en el ejercicio de esos derechos es una lucha difícil, encuadrada en marcos culturales complejos, en batallas políticas que incluyen actores estatales y no estatales, a instituciones religiosas que tienen una concepción muy central a la religión respecto de los roles de varones y mujeres en sus funciones reproductivas. Es un tema central para la vida de las personas porque tiene que ver con la libertad en la sexualidad, las decisiones de maternidad y paternidad, la familia y cómo se crea una familia y cuán libre e igualitaria son las condiciones en las que uno toma decisiones como las de formar una familia en la que hay un ámbito de reproducción. Por supuesto que hay familias que no se reproducen y también son familias, pero esas familias que eligen no reproducirse también dependen del ejercicio libre de los derechos sexuales y reproductivos. Y me parece que además son temas centrales que determinan mucho más que la vida reproductiva, porque determinan también la vida fuera de la familia, la vida pública de varones y mujeres, en la medida en que las relaciones y las oportunidades al interior de la familia condicionan las relaciones fuera de ella y, digamos, en el mismo sentido, las oportunidades que uno tiene fuera del hogar también condicionan las libertades que uno tiene en la vida sexual y reproductiva al interior de su vida familiar. Específicamente, en cuanto a lo que tiene que ver con los derechos reproductivos de las mujeres, el aborto ha sido central en las discusiones, pues no solamente en América Latina, sino también en el norte global. ¿Usted por qué cree que el aborto es importante? ¿Por qué a una sociedad le debe interesar legalizar el aborto? Primero diría que a una sociedad le debe interesar como mínimo hablar sobre el tema, que es algo que muchas veces no se ha hecho siquiera en los países de nuestra región, en muchos de nuestros países. Y por supuesto le debería, y si es consistente y delibera sobre el tema, debería llegar muy rápidamente a la conclusión de que tratar a las mujeres y a los varones por igual supone, digamos, permitir el acceso al aborto en ciertas condiciones. Digamos, a veces la discusión se plantea maniqueamente, oponiendo la permisión total, absoluta del aborto en cualquier momento y su restricción total, y hay muchas opciones intermedias. Todas las legislaciones, o gran parte de las legislaciones liberales, penalizan el aborto hacia el final del embarazo. Entonces, aclarar que la discusión es sobre la permisión más amplia y la liberalización en las primeras etapas del embarazo. ¿Por qué eso es importante? Básicamente diría por dos conjuntos de razones. Unas que tienen que ver con describir el hecho de que el aborto es un problema importante para la vida de las mujeres latinoamericanas, que en una proporción muy alta
se someten a abortos clandestinos poniendo en vida su riesgo. El Alan Guttmacher Institute dice que 4.100.000 mujeres latinoamericanas por año se someten a abortos clandestinos. Esa es descriptivamente una situación de riesgo sanitario, de riesgo reproductivo. Las mujeres corren riesgos severos respecto de su vida. Y el derecho penal de la región no las desincentiva. Y en algunos de esos casos además hay mujeres que se mueren. Las estadísticas de mortalidad materna de Latinoamérica son muy altas y todas esas mujeres que se mueren en nuestra región no se morirían si hubieran nacido, no se hubieran muerto si hubieran nacido en los países centrales, donde las tasas de mortalidad materna por aborto son prácticamente nulas. Entonces las 74 mujeres que se murieron en mi país el año pasado por complicaciones de abortos inseguros no se hubieran muerto en España o en Estados Unidos. Simplemente por eso, digamos, es descriptivamente un problema sobre el que Latinoamérica tiene que hablar y hacer algo. Pero además hay razones simbólicas por las cuales el aborto es un problema central en la vida de las mujeres. Un problema que, digamos, al penalizarse como nuestra región determina, digamos, en el nivel simbólico, cómo nuestra región trata a las mujeres, cómo las considera como personas independientes, autónomas, iguales a los varones en ciertas decisiones que solo ellas tienen que enfrentar en la vida. Decisiones que pueden ser consecuencia de situaciones a veces de violencia, como también sabemos que sucede en la región. Y entonces, desde el punto de vista simbólico, hablar y liberalizar el aborto es una cuestión central a cómo nuestra región trata a sus mujeres. El tema del aborto lleva muchos años de discusión en los países del norte global. Muchos años son muchos años. Específicamente en Latinoamérica hoy en día, ¿qué tan fresco es el debate en torno al aborto? ¿Todo ya está dicho? No, creo que en nuestra región se debe dar un debate contextualizado a nuestras realidades, a los encuadres de nuestras discusiones jurídicas, morales, y se debe además dar una discusión más profunda de la cual este debate es parte, que es la discusión sobre la relación entre el Estado y la Iglesia y lo que eso significa en términos de la imposición de ciertos modelos de vida para las personas de nuestra región. Entonces me parece que en Latinoamérica la discusión adquiere aspectos especiales, entre otras cosas porque se encuadra en el backlash de las discusiones en los países centrales, donde los actores que triunfan en este debate en Latinoamérica han perdido. Entonces me parece que simbólicamente Latinoamérica es un territorio de discusión que es afectado por el hecho de esos éxitos o de esos cambios profundos en los países centrales, y entonces nuestras discusiones tienen aspectos locales que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestra relación entre el Estado y la Iglesia, que es uno de los actores centrales en la oposición a la liberalización, y además también tiene que pensar esas discusiones en un territorio en el cual la Iglesia, digamos, hace o da una batalla diferente porque es el territorio en el que culturalmente gana, a diferencia de los territorios europeos donde su presencia en este tema ha sido derrotada. Finalmente, Paola, ¿qué piensas que debe cambiar o que está obstruyendo en estos momentos una discusión políticamente más profunda en torno al tema del aborto en Latinoamérica en general? Creo que hay muchísimas explicaciones posibles, digamos, sería simplista elegir solo una, pero para simplificar, diría que la que a mí más me preocupa en ese silencio, que es parte del problema sobre el tema, es el silencio de los sectores progresistas en la región. Quiero hablar de Colombia porque tiene una experiencia diferente, más reciente, pero lo llamativo es, digamos, el rol que los sectores que han sido tan líderes de ese proceso de democratización juegan en este debate, aceptando en todos los espectros de la cuestión, no hablar sobre el tema. Si el de eso no se habla, si se quiere, dentro de los sectores progresistas, es para mí una de las explicaciones del problema. Listo. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Miguel.